A ver, veamos. Ahí está ya compartiéndose la presentación. Y entonces, como les decía, vamos a ver el tema de filosofía antigua. Pero vamos a circunscribir mejor el asunto, ¿no? De toda la filosofía antigua, que comprende Grecia y Roma, y cada una de ellas tiene sus periodos, ¿no es cierto? Y sus vínculos. Por ejemplo, Roma tendrá una reflexión filosófica bastante vinculada con lo jurídico, ¿no? Con el razonar jurídico. Mientras que Grecia, que es anterior a Roma, evidentemente, su reflexión será diversa. En el primer caso, la filosofía llamada así presocrática tendrá como reflexión el cosmos, todo lo existente. La filosofía clásica, que es la que nosotros vamos a ver de Sócrates, Platón y Aristóteles, y los sofistas, tendrá como reflexión al hombre, al ser humano. Y la otra etapa es la etapa de la filosofía cosmopolita, que tiene, digamos, la característica de reflexionar sobre el individuo, ya no sobre el hombre en general, sino sobre el individuo, porque estaríamos en una etapa pues, de crisis, ¿no es cierto?, de la cultura griega. Pero nosotros solamente vamos a ver la segunda etapa, la clásica. Antes de ello, acá hay un cuadro que nos señala la historia de la filosofía, o sea, cómo se divide la historia de la filosofía. En primer término tenemos dos grandes etapas, una la llamada etapa prefilosófica o mítica, y la segunda propiamente de la filosofía que se divide en cuatro partes o segmentos. La primera, la etapa mítica, los hombres se explican el mundo a través de las alegorías míticas, o sea, a través de ideas, personajes, historias extraordinarias. ¿Qué quiere decir extraordinario? Vayamos al significado profundo del término, ¿no? Porque ya cuando uno lo usa de diversas maneras no encuentra mucho el sentido. ¿Por qué extraordinario? En contraposición a lo ordinario, ¿no? Lo ordinario es lo común, lo ordinario es lo convencional. Lo extraordinario es lo que va más allá. Y claro, ante una forma de explicarse el mundo, digamos, racionalmente, porque el mito es racional, ¿eh? El mito no es irracional, es racional, solamente que lo explica de manera extraordinaria, ¿no? Personajes, figuras, historias, etcétera, que rebasan la capacidad de que el ser humano podría hacer, ¿no? Desarrollar en la historia. Entonces, se explica de esa manera, a través de los dioses, a través de los héroes que son semidioses, a través de grandes acciones de personajes que tienen el favor o tienen el rechazo de estos seres superiores, ¿no? Bueno, después viene la etapa filosófica, que es propiamente racional, pero especulativa. Especulativa en el sentido que busca fundamentos y no necesariamente siempre estables sobre la explicación de las cosas, ¿no? Entonces tenemos cuatro subetapas. La primera, que va del siglo VI antes de Cristo hasta la quinta después de Cristo, es la llamada filosofía antigua, que en parte vamos a ver hoy día. La segunda, del siglo VI al siglo XV, la filosofía medieval, que no la vamos a ver lastimosamente, no vamos a realizar eso. Por ahí algunas referencias haremos hacia ella, pero no vamos a verlo en estricto sentido. En tercer lugar, del siglo XVII a la primera mitad del siglo XIX es la filosofía moderna, que vamos a ver en la próxima clase, conjuntamente con la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, que es la llamada filosofía contemporánea, ¿no? Estos dos seguramente vamos a verlos juntos la próxima semana. Ahora veamos. Hemos sostenido que en esta filosofía clásica, el punto de preocupación, el centro de las preocupaciones filosóficas son los hombres, los seres humanos, ¿no? No los varones, pues, ¿no? Sino los seres humanos. Entonces, ahí tenemos al primer personaje, pensador, que es Sócrates, el año que nació, que murió. Y vamos a decirlo en algunas palabras. Vamos a mejor ir leyendo para no duplicar la información, ¿no? Sócrates sostuvo que lo más importante
la finalidad de la existencia humana se basa en el cuidado del alma, cultivo del alma. O sea, ¿qué cosa es el alma? El alma es la psique griega, es decir, aquel espacio, ¿no? Que compone al ser humano principalmente y que da capacidad de razonar, capacidad de entender. No es una entidad separada del cuerpo, como lo va a querer el cristianismo, y después Platón, que es discípulo de Sócrates. No, por lo menos estas ideas no están presentes tan claramente. El alma es un componente, el más importante de los componentes del cuerpo humano, del cuerpo del ser humano, y entonces la finalidad de la existencia del ser humano es el cultivo, el cuidado del alma, ya que solo de esta manera se puede alcanzar su máxima realización. O sea, el ser humano puede llegar a sus límites, a sus extremos, a su mejor desarrollo, no cuidando tanto el cuerpo, sino el alma. Es decir, la inteligencia, la razón, la capacidad de comprensión, ¿no? Todo ello. A esta vida que se consagra en la inteligencia, en el saber, para ser mejor en el cuidado del alma, se le llama virtud, una vida virtuosa, o arete en griego. Sócrates va a combatir el relativismo gnoseológico. ¿Qué cosa es el relativismo gnoseológico? Aquello que los sofistas predicaban. Es decir, para decirlo en dos palabras, porque después vamos a ver a los sofistas no creen que hay una verdad. Son agnósticos. La verdad se establece por acuerdo, según ellos, o por imposición, pero no a través de una verdad revelada. Por eso, el conocimiento es diverso, relativo. Ya, contra eso va a estar Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates lo que va a buscar es un conocimiento verdadero. Él cree que existe la verdad en las cosas, ¿no? Es decir, encontrar la idea, el concepto, la definición general, no particular, sino general, de que todos los seres humanos debemos entender eso por cada objeto o elemento del mundo que estudiemos. Por ejemplo, la justicia, la igualdad, la libertad, tienen que tener una sola comprensión de manera genérica. No puede un grupo de seres decir que la justicia es una cosa, A, por ejemplo, y otro grupo de seres humanos decir que la justicia es B. No, eso es relativismo, ¿no? Él cree en una verdad absoluta. Entonces, empleó un método para lograr esto, que le llamó mayéutica. Mayéutica es el proceso de dar a luz, el parto, en otras palabras, ¿no? La luz siempre ha sido un símbolo de la inteligencia, de la razón, ¿no? Recordarán ustedes la ilustración, los ilustrados, los iluminados, ¿no? Ya. Bueno, Sócrates, a través de este método que creó, que llamó mayéutica, decía que iba a ayudar a parir ideas o la inteligencia. No como las comadronas, ¿no? Que atendían los partos. Iban a dar a luz seres. Él iba a ayudar a nacer reflexiones, ideas, ¿no? Conceptos, etc. En el cual la ironía mostrada al interlocutor, ¿no? La ignorancia que éste tiene. Es decir, la mayéutica comprende un diálogo, ¿no? Donde el primer interlocutor interroga al segundo y el segundo tiene que lograr afirmar hasta el final lo que dice, probar lo que afirma, con otras palabras, ¿no? Eso es el método mayéutico o socrático. Tenemos a Protágoras también, decía sofista, ¿no? Rival de Sócrates. Año de nacimiento, año de muerte. Es el máximo representante de los sofistas, llamados así, de muy mala fama, ¿no? Defendió lo contrario a lo que afirmaba Sócrates. O sea, él defendió el relativismo gnoseológico y atacó la generalización de los conceptos, ¿no? Ahora, ¿por qué son relativistas? ¿Por qué son agnósticos? ¿Por qué no dicen que hay una verdad? No porque sean personajes reñidos con la moral, como ha pasado a creerse,
Lo que pasa es que ellos llegan a la determinación de ser agnósticos, o sea, de no saber. Hay cosas que no se pueden saber. Por ejemplo, Protágoras le preguntaron alguna vez, que casi le cuesta una condena severa, ¿no? ¿Cuál era la idea sobre los dioses? Y Protágoras dijo, no puedo decir nada de lo que no sé, ¿no? O sea, si yo no puedo conocer a los dioses o a lo divino, ¿qué puedo decir, qué puedo asegurar? Nada. Probablemente existan, pero no puedo decir nada de eso porque no conozco. Tampoco lo puedo negar. O sea, un agnóstico, ¿no? Aquel que no sabe, es un agnóstico. Entonces, por eso, al no poder determinar la verdad, ¿no es cierto?, de las cosas, como sí lo quería Sócrates, ellos caen en un relativismo por el cual las cosas se establecen a partir del acuerdo que los sujetos tienen socialmente. De establecer, por ejemplo, qué es lo justo, qué es lo ético, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Por acuerdo, por eso eran partidarios de la democracia, contrario a Sócrates, Platón y Aristóteles, que no eran partidarios de la democracia, ¿no? O impuesto, si alguien tiene la capacidad, la fuerza de imponer, también eso es la verdad, pues, ¿no?, de las cosas. Pero no porque sea una verdad, ojo con este término, ¿no? No porque sea una verdad verdadera, ¿no? Como dice por ahí una trova cubana, ¿no? No es porque sea la verdad verdadera, o perdón, chilena, ¿no? De este cantante Víctor Jara, ¿no? Sino que es una verdad válida, ¿no? No verdadera. No puede determinar si es verdadera, ¿no? Considero que la verdad y la falsedad dependen de cada hombre, pero el hombre no aislado, sino en sociedad, evidentemente, ¿no? No es que para el sujeto A la verdad de, por ejemplo, de lo divino, de Dios, sea X y para el sujeto B, Y. No, no, no. Para poder convivir, los sofistas dijeron, claro, todo pasa por el individuo, pero vive en la polis, ¿no? Lo colectivo lo determina. Por eso de ahí el homo mesura, el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, por el hombre, por el ser humano, pasan todas las cosas que son consideradas verdaderas o falsas. Ese convencionalismo es el que no quiere Sócrates ni Platón. Platón, discípulo de Sócrates, ahí están los años que vivió. Sus obras se destacan por haber sido escritas en forma dialógica, en forma de diálogos. Sus libros más conocidos, La República, el Teeteto, el Fedón, el Fedro, las leyes, etc. La ontología platónica dice que existen dos realidades, una verdadera y una falsa. La verdadera es el mundo de las ideas, esencias, también llamados los arquetipos, las formas, y este mundo se caracteriza por ser eterno, es decir, no tiene principio ni fin, es inmutable, no cambia ni se mueve. Eso es signo de perfección en la antigua Grecia, en el mundo antiguo en realidad. Porque lo que se considera que cambia o se mueve o tiene movimiento es porque carece. Cambia porque necesita no permanecer. Eso lo perfecto es lo inmutable. Es el mundo del ser real y verdadero, ¿no? Igual que su maestro, cree en la verdad. En cambio, también existe el mundo sensible, o sea, el mundo empírico, el de aquí, el de nosotros, ¿no?, que es un reflejo degradado del mundo de las ideas. Es temporal, ¿no?, es cambiante, imperfecto, todo lo contrario al otro mundo, pues. Es el mundo de las apariencias y de lo sensible. Contra lo que va a venir después en la filosofía moderna, a partir de la filosofía moderna, el conocimiento sensible no va a ser valorado por estos griegos. Luego Aristóteles sí, pero ahora vamos a ver cómo, ¿no? Acaba de decir, Platón va a decir, no, conocimiento sensible, que es aparente de modo sensible, lo único que puede otorgar, pues, es una opinión, la doxa. Claro, todo el mundo opina, ¿no es cierto? Es decir, tiene una idea sobre las cosas, pero esas ideas no necesariamente son verdaderas, ¿cierto? Entonces, en cambio, del mundo de las ideas hay ciencia, epistemia, o sea, un conocimiento no solamente válido o verdadero, y no solamente
superior, sino el mejor de todos, que sí te lleva al real mundo, pues, ¿no? Del conocimiento. Esa es su nociología, ¿no? Dos niveles de conocimiento. Uno que es mera opinión y el otro que es ciencia. Ahora, ¿cómo es que se llega del mundo sensible al mundo de las ideas para recuperar lo que alguna vez se vivió? Va a decir Platón por medio de la reminiscencia, ¿no? La reminiscencia, es decir, el recuerdo. El recuerdo de que, como aquí en el mundo sensible, el alma está atrapada en el cuerpo, y ahí sí son dos entidades distintas, pues, ¿no? El cuerpo y el alma. Está atrapada, lo que el alma tiene es que recordar. El conocimiento no se aprende, el conocimiento se recuerda, según Platón. Está ahí como adormitada, como en un sueño, y claro, el mundo sensible le despierta con un conocimiento falso de las cosas. Pero con la reminiscencia, y aquí no se ha dicho, pero hay un método que se llama dialéctica, que es muy parecido o es similar al mayéutico. Mediante ese método, el alma empieza a despertar y a encontrar por sí solo la verdad, ¿no? Solamente necesita un guía, ¿no? Tenemos el mito de la caverna, que seguro varios de ustedes ya lo conocen, donde está aquí, se puede evidenciar su nociología y su ontología. Entonces, que ya saben, ¿no? Hay sujetos amarrados a un muro y solamente pueden mirar hacia adelante, o sea, el fondo de la caverna. Hay otros sujetos que están detrás del muro con algunos objetos, ¿no? Que imitan lo verdadero. Por ejemplo, un árbol es un objeto que imita el árbol verdadero, un caballo, etc. Pero los sujetos que están amarrados no ven ni siquiera esa imitación, sino ven el reflejo de la imitación. Entonces ahí ven las sombras, ¿no? Las sombras que proyectan, porque detrás de estos otros que tienen estos objetos está la luz, ¿no? Entonces ellos creen que esa es la inteligencia, creen que es el mundo real, es lo único que hay. Pero hay un sujeto que sube, sale del túnel, sale de la cueva y encuentra el verdadero mundo. Se da cuenta que los árboles, por ejemplo, no son como ese reflejo, mucho menos como la imitación. Y así todas las cosas. Y se da cuenta que la luz, la sabiduría no es la de la fogata, sino la del sol. Tanto así que le enceguece en un principio. Tanta sabiduría le enceguece. Entonces, una vez que se acostumbra y dice, esto es lo verdadero, voy a volver para enseñarle a mis amigos, ¿no? Que lo que están viviendo es una mentira. Vuelve y no le creen. Y lo atacan y buscan que matarlo. Lo matan incluso, ¿no? Se niegan a la verdad. Entonces, ahí también está poniendo el caso de su maestro de Sócrates, ¿no? Ahora, finalmente con Platón, ahí terminamos con Aristóteles, ¿no? Platón, su antropología es dualista. ¿Por qué? Porque para él el hombre, como podemos ya deducir, posee dos componentes, el cuerpo y el alma. El cuerpo es material, es una forma, es una degradación de la idea del alma, y es corruptible. O sea, corruptible quiere decir que se corrompe, no en el sentido que ahora escuchamos a cada rato corrupción, sino se corrompe en el sentido que se degrada, ¿no? Como decir, se putrefacta, o sea, se corrompe, pues, termina, no es eterno, ¿no? Muere. En cambio, el alma es inmaterial, es espíritu, ¿no? Y es inmortal, es eterno. Entonces, por eso es que lo que hay que cuidar, y ahí nos vamos otra vez a Sócrates, que hay que cuidar el alma. El alma vale más que el cuerpo. De aquí también, del neoplatonismo, hay un personaje, un pensador que se llama Plotino, que es posterior de la filosofía helenística, y que va a ser un neoplatónico, ¿no? Entonces, de ahí el cristianismo va a asimilar esto del cuerpo y el alma. Porque eso no existía en la cultura judeocristiana, por si acaso. Los judíos no tienen la idea de alma, ¿no? Es otra cosa. Ellos hablan del nefesh, el aliento de vida, que es otra cosa. Pero en fin, el alma es preexistente al cuerpo. Por lo tanto, claro, el alma ha participado del mundo verdadero, de las ideas, y está atrapado en el cuerpo,
¿no? Entonces, por eso es preexistente y post-existente también. Ahora, va a haber calidades o cualidades de almas, de acuerdo a los grupos humanos. Son 3. Pero además, esto tiene que ver con cómo se vive en la polis y cómo se gobierna. Entonces, Platón va a decir que el alma es tripartita, hay un alma apetitiva, es decir, aquella que es proclive a los placeres sensuales. Cuando uno habla de sensualidad, quiere decir que es todo lo relativo a los sentidos. En otras palabras, son hombres muy naturales, digamos así, ¿no? Muy pegados a las pasiones, pero son pasiones innobles, es decir, que no llevan más que al placer individual. En la antigua polis era inimaginable que un sujeto vea por su persona individual, sino siempre se tenía que ver por el colectivo, por la polis, que era autosuficiente. Por eso le llaman pasiones innobles, ¿no? Y esta se ubica en el vientre y el bajo vientre, o sea, todo lo que es pasiones, pues, ¿no? La alimentación y la sexualidad. Eso, ¿no? Este grupo de personas, por tener ese nivel, digamos, están abajo, en las castas de abajo, en los estamentos más inferiores, y se dedican a trabajar cosas prácticas, manuales, técnicas. La técnica hoy día que es tan valorada en el mundo antiguo era despreciada. En el mundo antiguo más se valoraba el conocimiento teórico. Ahora no, pues ¿no? La teoría no importa, ¿no? Vale lo práctico. Después está el alma irascible, ¿no? El alma irascible, es decir, también guiado por las pasiones, pero unas pasiones buenas, nobles. ¿Por qué? Porque esa potencialidad de voluntad, de fuerza, incluso hasta de violencia, es canalizado para el bien de la comunidad política, para el bien de la polis. Por eso son pasiones nobles. Está reflejado o ubicado en el tórax, o sea, en el pecho, en la parte más ancha probablemente del cuerpo, junto con la espalda, que da la idea pues de personas muy preparadas en cuanto a la seguridad. Estos son los guardianes, mientras que aquí están los agricultores, artesanos, etcétera, orfebres incluso esclavos. Aquí está en el alma irascible los guerreros, los guardianes, ¿no? Que deben vivir en comunidad, es el comunismo platónico, para no tener deseos de propiedad privada, como sigue acá abajo, ¿no? Y en tercer nivel está el alma racional, que es, digamos, se caracteriza por ser inmortal, inteligente. Esta encuentra en el cerebro, en la cabeza. Esta aquí es muy poca, numerosa respecto a los otros dos grupos de almas, digamos, y que esta alma racional, al ser inteligente, ¿no? Solamente es de unos cuantos, y esos son los filósofos, para quienes está destinado a la conducción de la polis. Ahí Platón va a hablar de los llamados reyes filósofos, ¿no? Los reyes filósofos son los que deben gobernar, los más capaces. Y por último, acelerando para que nos alcance el tiempo, tenemos a Aristóteles. Los años que vivió, sus libros más conocidos pues son la política, la metafísica, o metafísica, ¿no? Política, metafísica, ética nicomáquea, ¿no? Etcétera. El organón, ¿no? Llamó a la metafísica filosofía primera o teología. O sea, para él, lo que estudia la filosofía es no lo físico, o sea, el mundo empírico, sino el mundo que está más allá, más allá de lo físico. Para Aristóteles, el alma y el cuerpo conforman una unidad, esa es la sustancia del ser humano, a diferencia de Platón, que lo separaba, ¿no? Entonces dice él, se empieza por el conocimiento de lo físico, pero inmediatamente, como está en el compuesto de la sustancia, a la vez se estudia lo que es metafísico, o el segundo paso es metafísico.
Eso es lo que estudia el filósofo. La filosofía, por eso, primera. Primera porque es el objetivo. También lleva teología, ¿no? Estudio de Dios o de lo divino. Criticó a Platón, su maestro, fue de ideas distintas. Para Aristóteles las necesidades o esencias no están separadas del mundo sensible, lo que ya les, ¿no?, señalé. Para él no hay dos realidades, como en Platón, una sola, y el conocimiento tiene que ser abordado primero por lo sensible y después ya con lo racional. Teoría de la sustancia. El mundo existe, el mundo sensible, perdón, es el único mundo existente y en él encontramos cosas individuales. La primera filosofía es la causa y principios de todo lo existente. La nociología, el ser se conoce por la sensación y el pensamiento. Y la teoría ilemórfica, perdón, va a decir que las cosas singulares, los individuos, las cosas, ¿no?, están compuestas por materia y forma. El hombre, como una sustancia, el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Eso conforma la sustancia, ¿no?, el fundamento del propio hombre. Terminamos con esto. Teoría de las causas. Para Aristóteles, así como para en realidad los griegos antiguos, ¿no?, todo tiene una causa. Es decir, la causa es algo que impele, que impulsa a que las cosas existan de determinada manera. Los objetos siempre son dependientes de una causa. Por ejemplo, el nieto depende del padre y el padre del abuelo, ¿no es cierto? Hay una causa primera porque cada uno no es suficiente, o sea, no apareció cada uno y se dio vida y ya. No, no, siempre tiene un punto de partida de donde se genera. En cambio, Platón creía que el ser era... perdón, entonces Aristóteles dice, sí, pues eso puede existir, efectivamente existe, pero tiene que haber, lógicamente, un primer ser que no dependa de nadie. Un primer ser, ¿cierto?, que sea heterónomo totalmente, que no tenga causa, que ninguna causa lo genere, es el ser ingenerado, Dios. Pero podemos hablar de 4 causas. La causa material, que es de lo que está hecho el objeto. La causa formal, que es la especificidad de lo que es el objeto. La causa eficiente, que habla de quien origina o da vida al sujeto, ¿no?, o al objeto, como fuese. Y la causa final, que es la búsqueda de la meta o los objetivos de esa causa, ¿no?, de la que estamos, de la que puede hablarse, ¿no? Ahora, aquí hablamos de función del alma o también de la diferencia específica. O sea, ¿qué tipo de alma? Hay 3 tipos de alma, dice Aristóteles. El alma vegetativa, que ejerce una función vegetativa, que se basa en que todos los seres humanos, todos los seres vivos, perdón, lo comparten. Se nutren, crecen y se reproducen. Básico, ¿no? ¿Los animales, las plantas hacen eso? Sí, es su diferencia específica. ¿Los animales lo hacen? Sí, pero algo más. ¿Los hombres hacen eso? También, pero algo más y más. Entonces, la función sensitiva o el alma sensitiva está en los animales y en el hombre. Y aparte de lo mencionado en nutrición, crecimiento y reproducción, se suma la sensación y el movimiento. Eso es lo propio de los animales. Pero el hombre, va a decir, o en el hombre, perdón, para que llegue a la función intelectual o la capacidad racional, previamente también tiene esas mismas características. Nutrición, crecimiento y reproducción, sensación y movimiento, ¿no? Entonces, esos son los tipos de alma que existen. Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Levanten la mano o escriban en el chat, por favor. Todo claro, como dice Adriana. Bien. Entonces, aprovechemos estos minutos que aún quedan. Muy bien, gracias, Lemoni, ¿no? Lemoni, cámara. Eh, para resolver la ficha de trabajo. ¿Ok? Muy bien, gracias, Flavia.
Veamos. Me avisan, por favor, que ya se esté viendo. Me confirman, mejor dicho. ¿Ya se está viendo la lectura? Sí, sí, profesor. Ah, ya. Muchas gracias. A ver, veamos, ¿no? La lectura dice: mientras los presocráticos colocaban al ser humano dentro del sistema de coordenadas del cosmos, Sócrates desplaza el cosmos al sistema de coordenadas del hombre, a fin de encontrar la unidad en la multiplicidad. Esta primera entrada está diciendo que es lo que les dije al principio, pues, ¿no? O sea, el enfoque, la preocupación, pasa del querer saber sobre el cosmos al hombre, ¿no? Al ser humano. La investigación socrática se refiere a la vida y en torno a ella girarán las conversaciones, indagando por la piedad, la justicia, la belleza, el bien, la felicidad. El conocimiento de estos temas no tenían un afán contemplativo, ni la verdad se identifica con el bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Esta es la idea, ¿no? La fórmula de que si conoces eres bueno, si eres ignorante eres malo, ¿no? Saber y virtud coinciden, por lo tanto, quien conoce lo recto actuará con rectitud, y el que hace el mal es por ignorancia. A esta doctrina socrática de carácter racionalista se ha llamado intelectualismo moral. Entonces la respuesta es, o la enunciado, del texto anterior se puede deducir que para Sócrates el intelectualismo moral se sustenta ¿en qué cosa? El saber práctico de acuerdo con lo adecuado y útil para el hombre. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí en la lectura nos está diciendo que ¿qué pasó? Ahí está. Ya. Está diciendo, ¿no es cierto?, que lo que el hombre, ¿no? O a través del estudio socrático, lo que el hombre busca es que es encontrar la verdad sobre el hombre, ayuda a que a la vez la humanidad busque la mejor forma de conducirse para lograr esos fines, ¿no? Por eso, el saber práctico, busca un saber práctico, no es pura especulación, es un saber práctico, ¿no? Es decir, cómo los hombres se conducen de la mejor manera, eso, de acuerdo con lo adecuado y útil para el hombre, ¿no? Muy bien. El primer ejercicio. Un estudiante afirma que preguntarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, supone tratar de comprenderse y definirse como realmente es, de hacerse mejor y virtuoso. Para el estudiante, el conocimiento de lo que es justo y correcto es suficiente para que los hombres no cometan ningún acto malvado. Es socrático, ¿no? Solo basta conocer qué es la justicia para poder ser justo y saber lo que es bueno para poder actuar de acuerdo con el bien. De lo anterior se puede inferir que para Sócrates, el conocimiento de la virtud es fundamental para actuar sabiamente, ¿no? O al revés, ¿no es cierto? La sabiduría es fundamental para llevar una vida virtuosa, ¿no? Bien. Número 2. Algunas sociedades aceptan sin ningún cuestionamiento que un hombre pueda tener más de 2 mujeres. En cambio, en las sociedades occidentales no es aceptable, que un hombre tenga más de una mujer. Por ejemplo, de acuerdo con la legislación en algunos países, la bigamia es sancionada penalmente, es un delito. Se deduce que, en materia ética, lo expresado anteriormente constituye una defensa del relativismo sofista. Lo que el autor nos está exponiendo aquí es que la diversidad, pues, ¿no? En un lugar sí se acepta que un varón tenga más de una mujer, en el otro no, incluso es ilegal, ¿no? Entonces,
Lo expresado aquí solamente habla del estado de la cuestión, de tal como están las cosas en el mundo, ¿no? En unos sí, en otros no. No está valorando, no está diciendo que esa relatividad sea buena, sea mala, no. Solamente se explica. Número 3. Carmen concuerda con Platón, quien afirmó que el conocimiento obtenido mediante la percepción es falible. Lo que tú conoces a través de los sentidos engaña, ¿no? Ella sostiene que nuestros sentidos no son simples captadores de la realidad, sino transforman los fotones en imágenes, las vibraciones, el sonido y las reacciones químicas en olores y sabores. O sea, el conocimiento que proviene de los sentidos no es que estos sentidos lo capten tal y como existe en la realidad, sino hay todo un proceso químico, hay todo un proceso que va transformando y a través de la razón se crea una explicación sobre las cosas, ¿no? Entonces es un compuesto que el propio cerebro hace, no es que esté exactamente como en la realidad, ¿no? Por eso, los conocimientos que construye el cerebro a partir de estos últimos no identifican el mundo exterior tal como es. Se puede afirmar que Carmen considera que el conocimiento verdadero se obtiene por medio de la razón y el entendimiento. Claro, habíamos dicho que el primer escalón para aprender es lo sensible. Pero en lo sensible, cuando tú te adentras en esos estudios momentáneos, ¿no? Etcétera, un segundito. Decía, ¿no? Entonces, no es que directamente el conocimiento sensible, ¿no? te diga cómo son las cosas en la realidad, ¿no? Eso es, digamos, algo primario, transitorio, ¿no? La vía, el camino, para que después te des cuenta que quien reconstruye realmente esos datos y le da sentido a las cosas es la razón, ¿no? La inteligencia. Muy bien. Número 4. Una persona quiere fabricar una herramienta para cortar paredes de concreto de un determinado grosor y densidad con el propósito de mejorar el trabajo en el sector de la construcción. Es decir, su finalidad es mejorar el sector, el trabajo que se hace en ese sector. Y para eso intenta fabricar una herramienta que ayude en eso. Medio y fin, ¿no? Medio y fin. Esta se ha propuesto crear una herramienta, o sea, esta persona, ¿no? Que sea útil y práctica. Para lograr dicho objetivo, debe tomar en cuenta la elaboración, el diseño, un tipo de metal resistente y el tipo de persona que podría emplear dicha herramienta. Es como prepararse para todas las posibilidades que se aparezcan, ¿no? De acuerdo con la teoría de las 4 causas de Aristóteles, la fabricación de la herramienta se relaciona fundamentalmente ¿con qué? Con la causa, es decir, la herramienta tiene un objetivo, está preparando para lograr ese objetivo. ¿Cuál es la causa? La causa final, ¿no? Por eso la respuesta es la B. La causa final, pues se busca mejorar la actividad laboral en la construcción civil, ¿no? Bien. Vamos al número 5. Aristóteles ubica la sensación y a la experiencia como fuentes del saber, sí, pero primario, ¿no? Porque nos ponen en contacto con la realidad de las sustancias concretas. ¿Cuáles son las sustancias concretas? Esos seres, esas entidades que tienen alma y cuerpo, ¿no? O materia y espíritu, ¿no? Sin embargo, para el estagirita, o sea, para Aristóteles, el verdadero conocimiento relacionado con los fundamentos y los orígenes de las cosas en sí se obtiene cuando el entendimiento actúa sobre nuestras sensaciones y experiencias. O sea, solamente cuando llega esos estímulos al nivel de sanciones y experiencias que se crea pues un estimable conocimiento, ¿no? De lo anterior se deduce que para Aristóteles el verdadero conocimiento, entonces, ¿cómo es? B. Radica en conocer las sustancias, que son los compuestos de materia y forma, ¿no?
o del conocimiento empírico y del conocimiento metafísico, por sus causas y principios, ¿no? Esa es la respuesta. Número 6. Humberto plantea la siguiente pregunta a su hijo. ¿Qué es el amor? El hijo da una respuesta que Humberto se encargará de cuestionar. Ahora empezará una polémica sobre el concepto de amor. Con ese debate, el padre busca que su vástago encuentre sus propias respuestas y no tome respuestas de lo que otros dicen. Ante las réplicas, el hijo se mostrará desconcertado al no poder utilizar la noción de amor que ya tenía. O sea, ya le dijeron, pues eso que has dicho no es amor, ¿no? Lo que tú crees que es, ¿no? Pero con ayuda de Humberto, el hijo tendrá que encontrar sus propias respuestas en su interior. Lo que buscaba el padre con su interrogatorio era señalar a su hijo, a pesar de que la interrogación que realiza Humberto hacia su hijo se relaciona con qué cosa, con el método mayéutico. Claro, es el que acabamos de ver, pues, ¿no? Bien, a ver, todavía nos quedan, creo que sí acabamos. Una profesora, para abordar el tema sobre si el alma existe sin cuerpo, recurre a la explicación aristotélica. Sostiene que unos seres vivientes es un compuesto de alma y cuerpo. Esto, una sustancia, ¿no? Tiene vida. Estos no pueden separarse si se quiere que algo tenga vida. El alma y el cuerpo no pueden andar disociados. El cuerpo por sí solo no tiene vida, pero el alma por sí misma no existe. Se necesita que el cuerpo posea alma para que sea algo viviente. De la información anterior se infiere que Aristóteles estima incoherente la creencia de la reencarnación del alma. Claro, o sea, si no puede existir cuerpo y alma por separado, es imposible, ¿no? Hasta lógicamente. Entonces, la reencarnación, o llamada también metempsicosis platónica, no tiene cabida ahí, pues, ¿no? Porque no puede existir de principio, según Aristóteles, el alma fuera de un cuerpo. No puede, no hay tal cosa. Entonces, mucho menos va a reencarnar, porque sería un alma que queda libre cada cierto tiempo y encarna en un ser humano. Eso no es real, ¿no? La respuesta es la D. Y finalmente, Ronaldo posee fuerza de voluntad para llevar adelante acciones de protección a los más necesitados, la fortaleza, ¿no? Voluntad, a pesar de algunos impedimentos. Su coraje le permite actuar correctamente, aun cuando genera represalias en su contra por su modo de actuar. El comportamiento de Ronaldo concuerda con la concepción platónica de B, de la fortaleza propia del alma irascible. Claro, Ronaldo tiene esas capacidades, ¿no? De defender, de dar seguridad, de proteger. Es un alma irascible positiva, digamos, ¿no? Que son los guerreros, los guardianes de la polis. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora finalmente vamos a compartir las respuestas. A ver. Ya, listo. Ahí está la respuesta por si se retrasaron, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna interrogante? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que no haya sido profundamente explicado? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Muy bien. Bien, entonces vamos a esperar que nos quedan unos 4 minutos y vamos a dar por concluida la clase de hoy, ¿no? Si ustedes tuvieran alguna pregunta, igual no duden en hacerlo en este tiempo que nos queda.
Bien, ya entonces damos por concluida la clase de hoy día. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias, Gracias, profesor. Hasta luego.